Las reacciones químicas es el tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué es una reacción química? Pues es un proceso en el cual una o más sustancias denominadas reactivos o reactantes pues se transforman en otras sustancias llamadas productos. Las reacciones químicas pueden llevarse a cabo en medios líquidos, sólidos o gaseosos y pueden ir acompañadas de cambios en las propiedades físicas, tales como la formación de un gas o un sólido, el cambio de color y desprendimiento o absorción de energía en diferentes formas. Antes de comenzar con el estudio de las reacciones químicas, vamos a observar qué tipo de símbolos pues, se utilizan cuando hacemos este tipo de ejercicios. ¿Cómo representamos las ecuaciones químicas? Una ecuación química es una forma esquemática de expresar una reacción química. Esta se le expresa mediante símbolos y fórmulas. En cada caso se representan los estados de las sustancias, es decir, qué estado corresponde a cada sustancia o a cada elemento que corresponde en la ecuación química. Esta especificación se realiza entre paréntesis y a continuación de la fórmula de la sustancia, de la siguiente manera. Se utiliza pues para el estado gaseoso la letra G, para el estado líquido la letra L, el sólido la letra S y el acuoso la letra AC. El estado acuoso pues es una mezcla entre líquidos que no se transforman ni en líquido ni en gaseoso, se queda como intermedio entre los dos. A esto se denomina eh, estado gaseoso, estado acuoso, perdón. Vamos a ver cuáles son las partes de una reacción química. Tenemos dos, que son los reactivos o reaccionantes y los productos. Miren, aquí podemos ver animales. Los reactivos o reaccionantes son los elementos o las sustancias o los compuestos que se unen para dar lugar a otro tipo de compuestos. En este caso, el calcio y el agua son los reactivos. Estos, al unirse, al combinarse, van a dar lugar a productos nuevos, que en este caso va a ser el hidróxido de calcio y el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, miren, aquí podemos ver las dos partes de la reacción química. Los reaccionantes o los reactivos y los productos. También podemos ver entre paréntesis los estados de agregación o los estados de la materia en la que se encuentra. En este caso, el hidrógeno está en estado gaseoso, el hidróxido de calcio está en estado sólido, de ahí la S. El agua, en este caso, se le encuentra en estado líquido, aquí está mal colocada la S, y el calcio está en estado sólido. ¿Sí? Estas entonces son las dos partes que tiene una reacción química, reactivos y productos. Tenemos también lo que son los diferentes tipos de reacciones químicas. No es solo una, sino tenemos algunos tipos de reacciones. De acuerdo pues con el criterio energético, es decir, con la energía que producen estas reacciones, las reacciones químicas se pueden clasificar en exotérmicas o endotérmicas. El parámetro que permite su clasificación es la variación de la entalpía, es decir, del calor que emiten este tipo de reacciones. Las reacciones exotérmicas son aquellas que liberan energía en forma de calor. En la vida diaria pues encontramos muestras de este tipo de reacción química, como por ejemplo cuando encendemos un fósforo y se desprende energía en forma de calor, la llama que podemos observar. ¿Sí? También podemos ver este tipo de reacciones cuando tenemos un fierro, un pedazo de hierro a la intemperie. Este pues si lo dejamos con mucha temperatura, mucho calor o en constante humedad, pues este se va a oxidar. ¿Ok?
Entonces aquí tenemos el proceso de cuando prendemos nosotros un fósforo. Miren, tenemos el caso del fósforo que al unirse con el dioxígeno, ¿sí? Lo que va a producir pues es el ácido fosfórico más la energía que se libera, que en este caso es la llama. Entonces aquí en esta reacción podemos observar lo que pasa en esta fotografía. ¿Sí? El fósforo al unirse al dioxígeno, perdón, forma lo que es pues el óxido fosfórico, que es el que produce la, la chispa para que se prenda pues el fósforo. ¿Sí? Otros ejemplos tenemos la respiración en los seres vivos. Nosotros también tenemos reacciones químicas y en este caso tenemos reacciones exotérmicas. Aquí, ¿qué sucede? Pues que tenemos la glucosa que al unirse con el oxígeno que nosotros respiramos nos hace producir CO2, que es el que botamos al respirar, más agua y más energía que es la que nos permite pues movilizarnos y hacer nuestras actividades. Esta es una reacción de respiración que se produce en los seres vivos. Por otro lado, tenemos la combustión de los compuestos orgánicos. Por ejemplo, tenemos el hidróxido de carbono que al unirse con el oxígeno, pues produce CO2 y también nos produce agua más energía. ¿Sí? Todos estos tipos de reacciones exotérmicas son aquellas que también se producen por dentro de nuestro organismo. Miren, nuestro organismo también produce reacciones químicas. ¿Cuáles son las reacciones endotérmicas? Estas son aquellas en las que se absorbe energía en forma de calor. Se pueden evidenciar producto del enfriamiento del sistema de reacción, que es un fenómeno que está asociado a que el calor que es absorbido se obtiene en los alrededores, es decir, que el calor que nosotros encontramos alrededor pues se absorbe. También se produce pues cuando hay una liberación de gases, que también vamos a ver pues ya posteriormente en la reacción de descomposición. Por ejemplo, tenemos aquí para formar, cuando tenemos el ciclo del nitrógeno, por ejemplo, tenemos el amonio, ¿sí? Tenemos el amonio que al unirse pues con el hidróxido de cromo más la energía, produce nitrógeno, el cual es liberado hacia la atmósfera, más agua y más óxido crómico, que se libera pues a la superficie. Otra reacción que tenemos es la producción de ozono. Tenemos el oxígeno que al unirse con la energía ultravioleta, pues produce lo que es el ozono, ¿sí? Entonces miren, este tipo de energías que son endodérmicas, es decir, que el cuerpo absorbe la energía que está en el exterior y lo transforma. También tenemos otros casos como es la fotosíntesis en las plantas y también el punto de ebullición del agua es una reacción endotérmica. La representación de la energía contra el avance de la reacción de las transformaciones químicas permite identificar cómo se involucra la energía entre ellas, es decir, que a mayor energía, mayor calor, a mayor temperatura, pues hay una bajada, ¿sí?, en la reacción, ¿sí? Hay una bajada en la reacción. Por el contrario, cuando hay una menor cantidad de energía, pues este tipo de reacción tiende a subir, ¿sí? Eso pasa en lo exotérmico, es cuando tenemos pues las reacciones que transforman el calor y cuando tenemos energía se va transformando y el endotérmico pues donde absorbemos la energía y de ahí va aumentando la reacción. Y en el exotérmico pues la energía que la tenemos la vamos transformando en otro tipo de compuestos. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de reacciones. Tenemos las reacciones de composición. En este tipo de reacción química, dos o más sustancias se combinan para originar una sustancia más compleja. También reciben el nombre de síntesis o de combinación. Se la representa de la siguiente forma.
Es decir, que tengo el producto o la sustancia o el elemento A y el elemento B. Al unir estas dos, al combinar estos dos elementos, estas dos sustancias, pues nos van a dar como productos A y B. Ejemplos de esto tenemos la reacción de los óxidos metálicos con el agua. Es decir, tenemos el óxido de calcio que al unirse con el agua nos va a dar como resultado el hidróxido de calcio. Es decir, que estas dos sustancias pues se fusionan para producir una sola. Lo mismo ocurre con el óxido de sodio, que al unirse con el agua nos va a producir el hidróxido de sodio. Como pueden ver aquí tenemos dos sustancias diferentes que van a dar lugar a una sustancia única, pero formada por dos sustancias madres. ¿Cuáles son las reacciones de descomposición? Este tipo de reacción es contraria a la descomposición o síntesis, pues a partir de un compuesto más complejo se obtienen dos o más sustancias simples. Igualmente se conoce como reacciones de análisis. Se representan de forma general, como se puede ver a continuación. Tenemos aquí dos sustancias, pero que forman una sola. A y B es una sola sustancia. Esta va a dar como producto dos sustancias diferentes. Es al contrario de la que vimos anterior. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos la descomposición de las sales. Aquí tenemos el óxido de cloruro de potasio. Como pueden ver, es una sola sustancia que se va a descomponer en cloruro de potasio y oxígeno. O tenemos el carbonato de calcio, que es una sola sustancia y la vamos a descomponer en óxido de calcio y CO2. Como pueden ver, tenemos una sola sustancia formados por tres elementos que van a dar lugar como productos a dos sustancias diferentes, pero compuestas por los mismos elementos iniciales. Las reacciones de desplazamiento simple tienen lugar cuando un elemento de una sustancia simple sustituye y libera a otro que está presente en una sustancia compuesta. Este tipo de reacciones también se denominan de sustitución simple o intercambio. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que nosotros tenemos aquí pues dos tipos de sustancias. Lo que va a hacer es que este metal va a reemplazar al metal del siguiente compuesto, como podemos ver aquí. Tenemos el magnesio y el ácido clorhídrico. ¿Qué es lo que hace aquí? Este magnesio, por decirlo así, se va a meter en este compuesto y va a desplazar al hidrógeno para ingresar él. ¿Sí? Por ende, tenemos como productos el cloruro de magnesio y el hidrógeno. Por otro lado, tenemos el sodio más el hidróxido de hidrógeno, que va a reemplazar el sodio, va a reemplazar al hidrógeno, y lo que vamos a obtener es el hidróxido de sodio más del hidrógeno. ¿Sí? Entonces, mira, aquí podemos ver pues el desplazamiento. El compuesto A, el compuesto B y el compuesto C. El compuesto A pues va a reemplazar al compuesto B. ¿Cuáles son las reacciones de doble desplazamiento? Pues también se las llama de doble sustitución o metástasis. Se producen entre dos compuestos, generalmente se encuentran en solución acuosa. Esto sucede cuando dos elementos que se localizan en compuestos diferentes intercambian posiciones y forman dos nuevas sustancias. Estas reacciones químicas no presentan cambios. No presentan pues cambios en el número de oxidación o carga relativa de los elementos. ¿Qué sucede aquí? Pues, que tenemos dos sustancias diferentes y lo que sucede es que la sustancia o el elemento de la sustancia AB, el A va a desplazar
al elemento C, es decir, va a ocupar su lugar, como podemos ver en los productos. Entonces, ya teníamos AB y ahora lo que vamos a tener es CB. Y el siguiente producto que vamos a tener es AD. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que entre la A y la C hacen un intercambio de lugar, por así decirlo de manera más sencilla, para ocupar pues el lugar del otro. Es así como llegamos a tener dos productos diferentes, pero con elementos iniciales. Un ejemplo de esto pues tenemos el ácido de azufre con el fluoruro de calcio. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues que el calcio va a desplazar al hierro. Y tenemos pues el sulfato de calcio. Más 2 más el ácido fluorhídrico. ¿Cuándo son las reacciones de precipitación? Se obtienen sustancias insolubles o poco solubles. En el solvente en el que se localiza el sistema de reacción, que generalmente es agua. En función de los valores de solubilidad, estas sustancias se precipitan al fondo del recipiente. Adicionalmente, muchos de ellos presentan colores típicos, por lo que se emplean en química analítica como parte del análisis cualitativo y cuantitativo. Ejemplos de ellos tenemos en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, el agua del grifo es una agua dura, es un agua que tiene minerales, entre ellos el magnesio. Este, pues, al mezclarse con el jabón, lo que provoca es un precipitado. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes mezclan el agua con el jabón, se produce una espuma. Si no le hacemos bien la mezcla, pues se comienza a formar un precipitado. Al final, cuando mezclamos el agua con el detergente, se queda un precipitado en el fondo del recipiente. Otro ejemplo es cuando hacemos jugo de naranja, pues lo más espeso, digámoslo así, es lo que se va al fondo y el líquido pues queda en la parte superior. Esas son unas reacciones de precipitación. ¿Cuáles son las reacciones de oxidación y reducción? En estas reacciones también denominadas redox, la oxidación y la reducción pues son procesos simultáneos que llevan a la modificación del estado de oxidación de los elementos que conforman las sustancias involucradas. Estas transformaciones pues implican la transferencia de electrones de una sustancia a otra. La oxidación y la reducción pues son procesos complementarios que sobreviven al mismo tiempo, no pueden darse una sin la ocurrencia del otro. Tenemos ejemplos en la vida cotidiana, como es la oxidación de los metales, que ocurre cuando nosotros dejamos un metal a la intemperie, pues este se oxida, se cambia su consistencia porque está expuesto a humedad, está expuesto a la temperatura, altas o bajas. Entonces, todos estos procesos hacen que cambie su consistencia. Otra es la combustión del gas en la cocina. Nosotros tenemos la bombona de gas. Esta, al tener en contacto con el fósforo, pues se enciende y comienza la combustión. Por otro lado, tenemos en la oxidación de la glucosa dentro de nuestro cuerpo para obtener el ATP. Miren, nosotros también dentro de nuestro cuerpo pues ocurren reacciones de oxidación y reducción. Como podemos ver aquí en imagen, por ejemplo, son unas varillas que están a la intemperie, pues, y estas están entrando en un proceso de oxidación. Y aquí tenemos la combustión del gas que pasa en la cocina, que es algo, miren, que nosotros tenemos en la vida cotidiana.
Eso sería todo por el capítulo de hoy, pues nos vemos en la siguiente clase de química.